Era una mañana cualquiera, de esas en las que uno intenta ser buena persona antes del café, con bolsas de ropa en el maletero y la conciencia ligera. Clara, la mujer en cuestión, había decidido que su armario necesitaba respirar y que sus vestidos de temporadas pasadas podían tener un nuevo destino. Un orfanato que apenas recordaba haber visto antes, entre calles olvidadas de la ciudad. Aparcó frente a un edificio viejo con rejas flojas y una fachada deslavada por la humedad. Bajó del coche con el gesto elegante de quien no está acostumbrada al polvo, pero hizo el esfuerzo de sonreír. Al fin y al cabo, no todos los días se hace algo útil, ¿no? 2 bolsas grandes, perfumadas, con ropa en buen estado y algunos juguetes blandos que su sobrina había abandonado en la última visita. Pensó que estaba haciendo lo correcto, lo justo, lo amable. La puerta del orfanato se abrió con un chirrido agudo y una voluntaria joven, ojerosa pero amable, la recibió con un «buenos días», más cansado que entusiasta. Clara entró y fue de inmediato golpeada por una mezcla de olor a desinfectante barato, crayones y sopa recalentada. Los niños estaban por todos lados, riendo, jugando, peleando por una pelota vieja que hacía un ruido hueco al botar. Clara los miró con la distancia cómoda del visitante que no sabe si sentarse o quedarse de pie. No era su mundo, pero ahí estaba, por algo. ¿Destino? ¿Casualidad? No lo sabía. Solo sabía que algo, muy dentro de ella, empezaba a tensarse sin razón aparente. Dejó las bolsas con cuidado sobre una mesa. Se despidió con cortesía, ya lista para irse. Pero justo antes de girar hacia la salida, la vio, sentada en el rincón más silencioso del salón, sola entre el bullicio. Una niña pequeña apretaba contra su pecho un peluche desgastado, de orejas caídas, color rosa pálido. Clara lo reconoció antes que a sí misma, y algo dentro de ella se rompió en seco. El corazón de Clara se detuvo, o eso le pareció. El peluche era ese peluche. No uno parecido, no una versión similar. Era el mismo, con la manchita en forma de gota en la oreja izquierda y una costura mal hecha en la pata trasera, que ella misma había arreglado torpemente una madrugada de fiebre. No había forma de equivocarse. Ese muñeco había sido inseparable de su hija, Inés. Se lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Dormía con él, comía con él. Y esa última tarde, 6 años atrás, cuando desapareció en el parque, lo llevaba en brazos. Clara sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Las risas de los niños se alejaron, se distorsionaron como si el tiempo se hubiese estirado y dejado de importar. Solo quedaba ese rincón, esa niña y ese peluche. La pequeña tenía el cabello enredado y oscuro, recogido a medias con una gomita floja. El vestido le quedaba gran, probablemente heredado muchas veces. Tenía los ojos fijos en el suelo, en una zona del piso que parecía no tener ningún misterio, pero apretaba el peluche con fuerza, no con descuido infantil, sino con la firmeza de quien protege algo suyo. Clara dio un paso, luego otro. Las piernas le temblaban. Sentía que avanzaba sobre un hilo invisible, a punto de quebrarse. No entendía nada. No tenía idea de qué iba a hacer, ni si debía hacer algo. Solo sabía una cosa: ese peluche no podía estar ahí, en brazos de otra niña, si su hija no lo estaba. Se quedó a unos pasos. La niña levantó la vista. Sus ojos eran enormes, oscuros, sin susto, pero con esa desconfianza silenciosa que se instala cuando uno ha vivido demasiado en poco tiempo. Se miraron. 2 desconocidas, unidas por un objeto roto y una posibilidad impensable. Y Clara ya no quiso irse. Clara se agachó lentamente, sin saber si estaba rompiendo alguna regla invisible del lugar o del universo. Cada movimiento le pesaba como si el aire se hubiera vuelto cemento.
La niña la observaba en silencio, sin retroceder ni acercarse. Solo abrazaba al peluche, como si, al soltarlo, pudiera deshacerse en 1000 pedazos. «Hola», dijo Clara, en un susurro más parecido a un ruego que a un saludo. La niña no respondió. Parpadeó con lentitud, evaluando cómo hacen los animales que han aprendido a desconfiar antes de curiosear. El peluche tenía el cuello ladeado, una de las orejas casi suelta. Pero era él, el mismo que Clara había comprado en una feria en Valencia, el mismo que su hija había llamado Pelucita, y que por costumbre todos en casa terminaron nombrando igual. Clara estiró la mano muy despacio y la niña la observó con un gesto que no era miedo ni enojo. Era una especie de alerta muda, de aviso. «¿Dónde conseguiste ese peluche?», preguntó Clara, apenas audible. La niña bajó la vista. La acarició suavemente la cabeza de Pelucita, como si fuera un gato dormido. «Siempre lo tuve», respondió con voz pequeña, casi un murmullo. Clara sintió que se le rompía algo en el pecho. No era dolor. No exactamente, era algo más profundo, más raro. Una mezcla de vértigo y esperanza absurda. De locura. Porque si era verdad que ese peluche era el de su hija, entonces no podía ser casualidad. No podía ser una coincidencia, más en un mundo que jamás le devolvió respuestas. Y si no era coincidencia, entonces se sentó sobre los talones frente a la niña sin saber muy bien cómo sostenerse. La miró de nuevo, ahora con ojos que empezaban a buscar algo más que un objeto. Y lo que vio la dejó sin aliento. La niña tenía los ojos de su hija. No eran simplemente parecidos. Eran los mismos. Ese color café oscuro, casi negro, con un brillo húmedo en la esquina inferior, como si estuvieran siempre a punto de preguntar algo sin decirlo. Clara sintió un vuelco en el estómago. Se obligó a respirar. La lógica le decía que no podía ser, que después de 6 años de búsqueda, de huesos encontrados que no eran, de pistas frías y policías cansados, era estadísticamente absurdo. Pero ahí estaban, esos ojos, esa forma de encoger los hombros cuando alguien la miraba fijo. Incluso la manera en que arrastraba ligeramente la S al hablar. El mundo giraba sin ritmo. El orfanato seguía lleno de ruido, pero alrededor de ese rincón se había formado una burbuja de silencio espeso. Clara se puso de pie con dificultad. Las piernas le flaqueaban. Buscó con la mirada a alguien cualquiera, una autoridad, una guía, un punto de apoyo, y entonces vio a una mujer mayor, con gafas colgando del cuello, que parecía observar la escena con una mezcla de cautela y resignación. Se acercó a ella con un hilo de voz. «¿Puedo hablar con usted? Es sobre esa niña». La mujer, que resultó ser la directora del centro, asintió lentamente y la condujo a una oficina estrecha, con muebles viejos y olor a archivo húmedo. Clara, aún temblando, explicó lo que acababa de ver, lo que reconocía. Describió el peluche, la cicatriz, la voz, los gestos, todo. No pidió permiso, suplicó respuestas. La directora suspiró hondo. Le costó tragar saliva. Abrió un cajón y sacó un expediente polvoriento. Lo dejó sobre el escritorio como quien entrega una caja con un secreto dentro. «Eso es lo que tenemos. Es poco, pero es todo lo que hay». Clara lo miró como si fuera una bomba sin detonar, y entonces abrió la tapa. Las hojas estaban arrugadas, mal fotocopiadas, manchadas en las esquinas. El expediente no tenía nombre, solo un número escrito con marcador negro y la palabra provisional en la parte superior. Clara pasó la primera página con dedos temblorosos. Lo primero que leyó fue la fecha, 6 años atrás. Mismo mes, mismo día. La niña había llegado sola a un hospital público durante una noche de tormenta eléctrica
que colapsó media ciudad. Un conductor la había visto caminando descalza y empapada por el arcén de una carretera secundaria. Iba con un peluche en brazos, sin llorar, sin hablar, sin decir quién era. El hospital la recibió con protocolo de urgencia. Estaba sana. Le dieron ropa seca, comida caliente, pero no lograron sacarle una sola palabra hasta pasadas 48 horas. Y aún entonces, lo que dijo fue confuso, nombres inventados, datos que no cuadraban, frases que se deshacían a la mitad. Nadie reclamó por ella. La policía intentó cruzar su imagen con casos abiertos, pero no hubo coincidencias, o no supieron buscar bien. Finalmente, fue derivada al orfanato, donde llevaba casi toda su vida desde entonces. Tenía un nombre nuevo, asignado por el sistema, una fecha de nacimiento estimada y una historia sin raíces. Clara tragó saliva. Sintió un calor que le subía desde el pecho hasta la nuca. Las manos le sudaban. El mundo estaba inclinado, torcido, como si alguien hubiese movido los cimientos de su memoria. Cerró el expediente con suavidad, como si el papel pudiera deshacerse entre sus dedos. «Quiero verla otra vez», dijo sin levantar la voz. La directora la miró, meditando. Luego asintió con una lentitud que parecía arrastrar décadas de burocracia y cansancio. Y entonces Clara volvió al salón. La niña seguía allí, con Pelucita en brazos, esperando, sin saberlo, que el pasado viniera a tocarle el hombro. Clara se acercó esta vez con más calma, aunque por dentro todo era un temblor sostenido. La niña seguía en el mismo rincón, como si el mundo entero hubiese girado menos ese pedacito de suelo. Seguía abrazando el peluche, pero ahora, al verla volver, sus ojos se clavaron en ella con una mezcla inquieta de reconocimiento incierto. No había miedo. No exactamente. Clara se agachó de nuevo, pero esta vez no habló enseguida. Solo la observó, como si verla fuera una forma de recordar, de reconstruir algo que alguna vez fue tan cotidiano que dolía pensarlo ahora, como un recuerdo borroso. La niña ladeó la cabeza. «¿Vas a llevarte mi muñeco?», preguntó de pronto, sin levantar la voz. Clara sintió un tirón en el pecho. Era una pregunta simple y, sin embargo, contenía todo lo que una infancia rota podía contener: pérdida, costumbre, defensa. «No, cariño», respondió con cuidado, como quien mueve un vaso lleno hasta el borde. Solo quería saber de dónde venía. La niña frunció el ceño. Lo pensó. «No sé, siempre lo tuve, desde que me acuerdo». Y esa frase, «desde que me acuerdo», fue como una grieta en una represa. No porque confirmara nada, sino porque lo confirmaba todo. Porque la ausencia de recuerdos podía ser tan significativa como la presencia de ellos. Y Clara sabía, lo sabía como se sabe un olor, un tacto, un latido, que muchas veces los niños borran cosas para sobrevivir. Tragó saliva y sonrió con ternura. Quiso acariciarle el pelo, pero no se atrevió. No aún. «¿Te puedo hacer una pregunta más?», dijo al fin. La niña asintió con los ojos entrecerrados. «¿Tienes alguna cicatriz?». «Aquí en el brazo izquierdo», y señaló con suavidad su propio antebrazo, justo donde Inés tenía una marquita pequeña, producto de una caída tonta en la cocina, años atrás. La niña bajó la vista. Se arremangó despacio. Y ahí estaba, la cicatriz, exactamente igual. Clara se quedó quieta. El mundo dejó de hacer ruido. Clara sintió que le temblaban hasta los dientes. La cicatriz no era una semejanza, era la misma. Esa línea fina, torcida, como un trazo hecho a mano por el azar y sellado en la piel. Tenía la forma exacta que ella había besado 1000 veces después de aquel accidente con la sartén caliente. La niña se la quedó mirando, sin entender por qué esa marca insignificante hacía llorar en silencio a la señora elegante que apenas conocía. Clara se limpió las lágrimas con la mano temblorosa.
No dijo nada. No podía. Solo respiraba hondo, como si estuviera conteniendo una ola entera que amenazaba con partirla en dos. Fue entonces cuando la directora del orfanato apareció a su lado, con un gesto preocupado y la compostura de quien ha visto más finales tristes que felices. Clara se incorporó lentamente, sin dejar de mirar a la niña. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo, sin rodeos. La directora frunció los labios. No era una petición común, tampoco una que se pudiera procesar de inmediato. «Necesitaré un abogado, autorización del juzgado de familia, intervención del sistema de protección», enumeró en voz baja, como quien recita un rosario laico. «Y no hay garantías de que lo permitan». Clara ya no escuchaba del todo. Solo sabía que no podía irse, que no iba a irse, que si había una posibilidad, aunque fuera ínfima, de que esa niña fuera Inés, iba a perseguirla hasta el último rincón del mundo. «Hágalo», dijo con una calma que no era calma, sino decisión disfrazada de cortesía. La directora asintió, no con entusiasmo, sino con resignación. La niña los miraba en silencio, aún con la manga arremangada, como si no supiera si había hecho algo bueno o algo muy malo. Clara la miró una última vez antes de irse y pensó, si eres tú, te juro que esta vez no te pierdo. Los días siguientes fueron un torbellino lento, un contraste imposible. Por fuera, todo avanzaba con la lentitud burocrática habitual, formularios, autorizaciones, papeles que pasaban de mano en mano sin prisa y sin alma. Pero por dentro, Clara vivía en un estado de electricidad permanente, con el pecho apretado y el estómago vacío de tanto imaginar. Soñaba con la risa de su hija, con sus manos pequeñas, con su vocecita pidiéndole otra historia antes de dormir. Y despertaba temblando, preguntándose si todo era una ilusión tejida por el deseo. Cada noche revisaba fotos antiguas, como buscando pistas que el tiempo pudiera haber borrado. Se obsesionó con detalles mínimos, la forma de las cejas, un lunar apenas visible en la clavícula, un gesto al bostezar. Todo tenía el mismo fin, comparar. Ver si ese rostro de la niña en el orfanato encajaba con el rompecabezas roto de su memoria. El abogado que contrató se movía con cautela. Le explicó que no bastaba con su palabra ni con un peluche, que necesitaban una orden judicial, que el test de ADN no se podía hacer sin autorización oficial. Clara asentía a todo, pero en su interior solo repetía, no me importa cuánto tarde, no me iré sin saber la verdad. Mientras tanto, empezó a visitar el orfanato con frecuencia, bajo el pretexto de llevar más donaciones. Se sentaba con los niños, pintaba, contaba cuentos, pero sus ojos siempre estaban puestos en ella, en la niña sin nombre que apretaba el peluche rosa como si supiera que contenía algo más que relleno y tela vieja. Nunca le dijo nada directo, no la forzó, no intentó despertar recuerdos. Solo estuvo ahí, presente, esperando. Y entonces, una mañana, recibió la llamada. El juez había aprobado la solicitud. La prueba se haría en 3 días. 3 días para confirmar un milagro, o perderlo para siempre. El día de la prueba llegó con un cielo encapotado y un aire pesado, como si incluso el clima quisiera morderle los nervios a Clara. Se había vestido sin pensar, sin mirarse al espejo. Solo sabía que debía llegar puntual, o más bien, no desaparecer, no temblar, no romperse antes de tiempo. El laboratorio estaba en un edificio gris, con pasillos que olían a alcohol y desesperanza contenida. Allí, en una sala pequeña, con 2 sillas y una mesa de plástico, esperaban, la niña y ella, acompañadas por una trabajadora social que intentaba sonreír sin incomodar. La niña no preguntaba, no se quejaba, miraba la ventana con expresión neutra, como si supiera que algo importante estaba pasando, pero sin entender su verdadero peso.
Tenía a Pelucita entre las manos, como siempre. Clara, mientras tanto, solo podía mirar sus dedos, sus uñas mordidas, la forma exacta en que cruzaba las piernas. Todos esos detalles que conocía de memoria. El técnico entró con una caja pequeña y guantes. Explicó todo con voz automática. Hisopo bucal, unos segundos en la boca, resultados en una semana. Clara asintió como si estuviera muy lejos. La niña se dejó hacer sin protestar. Apenas frunció el ceño al sentir el algodón rozar su encía. Cuando terminó, todo pareció aún más irreal, como si lo más importante de su vida se hubiese resuelto en un gesto mínimo, insignificante. Un palito de algodón, una muestra sellada, un sobre, y ahora a esperar. De regreso al orfanato, Clara caminó al lado de la niña sin hablar. Cada paso sonaba hueco en el suelo de baldosas. Afuera, la lluvia empezaba a caer con torpeza, como si también dudara de qué hacer. Antes de entrar, la niña se detuvo. ¿Por qué me miras tanto?, preguntó sin dureza. Clara se agachó, la miró a los ojos y simplemente respondió: porque te extraño, aunque no lo sepas. La semana se estiró como un hilo delgado a punto de romperse. Clara vivía en una espera viscosa, sin horas ni días claros. Todo lo que hacía, comer, ducharse, dormir, era solo un trámite para llegar al momento de la verdad. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón le daba un salto seco. Cada vez que no sonaba, el silencio le arañaba las costillas. Intentó distraerse, fracasó. Visitó el orfanato casi a diario, con la excusa de ayudar, de pintar una pared, de leer cuentos. Pero en realidad iba a verla, a escuchar su voz, a comprobar que seguía ahí, entera, real, respirando bajo el mismo techo que la esperanza. La niña, por su parte, se había acostumbrado a su presencia. Ya no la observaba con distancia, sino con esa curiosidad dulce y pausada que solo tienen los niños. No preguntaba nada, solo se dejaba querer de a poquito, como si el afecto fuera un idioma que aún estaba aprendiendo a traducir. Y entonces, un jueves a media mañana, Clara recibió la llamada. «Señora, el resultado está listo». El mundo se volvió sordo. Todo sonido desapareció, excepto esa voz al otro lado. Compatibilidad total. Es su hija biológica. No gritó, no lloró, solo dejó caer el teléfono sobre el sofá y se quedó quieta, como si al moverse pudiera romper el hechizo, como si respirar pudiera borrarlo todo. Era ella, Inés, 6 años después, viva, con otro nombre, otra memoria, otro tono de voz, pero viva. La alegría no llegó como una explosión, sino como una ola tibia que le fue empapando la piel muy despacio. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por la brutal ternura de saber que la había encontrado, que esta vez no la dejaría ir. Pero el reencuentro no fue una película de esos que terminan con abrazos y fuegos artificiales. La niña, ahora llamada Sofía, no reconocía a Clara. No recordaba su nombre, ni su voz, ni las historias que habían compartido antes de desaparecer. Para ella, Clara era una extraña que aparecía con ropa nueva y palabras desconocidas. Un personaje nuevo en una vida que se había construido sin ese capítulo. Clara sintió ese dolor doble. Haber encontrado a su hija, pero no ser encontrada a su vez. Era como tocar un espejo empañado, donde se reflejaba una distancia imposible de acortar. Intentó no rendirse, le habló con paciencia, le contó cuentos con la voz suave que su hija amaba. La invitó a jugar, a pintar, a reír, pero Sofía mantenía un muro invisible, construido con la pérdida y el olvido. Había días en que Clara se iba a casa con el corazón hecho trizas, preguntándose si todo valía la pena. Pero luego veía una sonrisa tímida, un gesto de confianza, una palabra nueva, y volvía a intentarlo, porque sabía que el tiempo era la única medicina posible.
que el amor, aunque desorientado, podía encontrar su camino. Y así, paso a paso, empezaron a caminar juntas hacia un lugar donde los recuerdos olvidados podrían algún día renacer. Los días se volvieron rituales suaves. Clara llegaba cada tarde con alguna pequeña excusa. Un libro de cuentos, un rompecabezas, una caja de galletas de chocolate que se parecían mucho a las que hacía mi madre. Sofía, todavía más Sofía que Inés, no preguntaba, pero tampoco evitaba. La niña empezaba a recibir, a probar, a explorar esa ternura nueva, como quien sopla una taza de leche caliente antes de beber. A veces se sentaban juntas en la sala de juegos. Clara le leía despacio, con voz hipnótica, las historias de una princesa que buscaba a su madre en un bosque encantado. Sofía no comentaba, pero la escuchaba sin pestañear. Una vez, sin darse cuenta, dejó caer la cabeza sobre el hombro de Clara. Solo unos segundos, un peso leve, como una semilla de confianza. Otro día, Clara trajo una caja de témperas y pinceles. Pintaron juntas en silencio. Sofía trazaba formas sin sentido, pero luego, en una esquina, dibujó un peluche rosa de orejas largas. Lo dejó ahí, sin mirarla. Pero Clara lo vio y supo que, aunque no lo dijera, algo se movía por dentro. Había retrocesos también. Días en que la niña volvía a cerrarse, a responder con monosílabos, a abrazar a Pelucita como si fuera un escudo. Clara no insistía, solo estaba, solo existía, como un faro que no empuja, solo alumbra. Una tarde de lluvia, compartieron una manta mientras miraban caer el agua por la ventana. Clara sacó una canción de su infancia, tarareándola como sin querer. Algo dulce, sin letra. Solo una melodía simple. Sofía alzó los ojos. «Esa me la sé», murmuró, casi sorprendida de sí misma. Clara no dijo nada, solo siguió tarareando. Y durante ese minuto, ese exacto minuto, el muro invisible entre ellas pareció resquebrajarse. Por primera vez. Pasaron semanas, algunas lentas como domingos sin sol, otras veloces como trenes que no paran. Pero en todas, algo nuevo brotaba, una especie de raíz tibia, invisible, que empezaba a entrelazar el alma de Clara con la de Sofía. Una tarde, mientras la cocinera del orfanato hervía agua para arroz, Clara pidió permiso para preparar cacao caliente. Traía su propia mezcla, con canela y un toque de vainilla, como lo hacía en casa cuando Inés tenía fiebre o tristeza. Sofía observaba desde la mesa con los codos apoyados, en silencio. Olía con fuerza. Cerró los ojos. Algo en esa fragancia pareció desbloquear una habitación olvidada. Entonces ocurrió. Mientras Clara removía el cacao, la niña empezó a tararear en voz bajita. Era la misma melodía de días atrás, pero con palabras. Palabras torpes, sueltas, viejas, mezcladas como piezas de un rompecabezas. Y entre ellas, Clara escuchó su nombre, no el suyo, no Clara. «Mami», una sola vez. No lo volvió a repetir, no lo miró a los ojos. No reaccionó cuando Clara, sin derramar una lágrima, dejó la cuchara sobre la encimera con una lentitud casi ceremonial. Solo siguió tarareando, con la frente pegada a la mesa, mientras Pelucita se deslizaba hasta su regazo. Clara no habló, no interrumpió el momento, no lo celebró como un triunfo, porque no lo era. Era algo más íntimo, más vulnerable, era un recuerdo, y un recuerdo, cuando vuelve, no grita, susurra, se arrastra. Esa noche, al irse, Clara se dio cuenta de que ya no tenía miedo. No necesitaba recuperar cada pedazo perdido. No necesitaba que Sofía recordara todo. Solo necesitaba seguir estando. Y esperar a que, algún día, la palabra mamá dejara de ser un eco y volviera a ser un hogar. Fue en una noche silenciosa, cuando la ciudad parecía dormida bajo una manta oscura y solo el susurro del viento jugaba entre las hojas, que ocurrió algo inesperado. Sofía
con los ojos brillantes y una mezcla de timidez y valentía, miró a Clara con una expresión que la mujer no había visto antes. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó la niña, con una voz suave, como si esas palabras pesaran toneladas y al mismo tiempo fueran la llave que abría una puerta secreta. Clara sintió que el mundo se detenía. No era solo una petición, era una invitación a reconstruirlo todo, a comenzar de nuevo, sin miedo ni distancias. Sin dudarlo, respondió con un abrazo lento y cálido, un abrazo que sellaba promesas invisibles, juramentos que no necesitaban palabras. Esa noche, mientras la lluvia acariciaba el tejado y la luna espiaba desde su rincón, comenzó una vida nueva para ambas. Un renacimiento silencioso, lleno de dudas, pero también de esperanza. Clara sabía que el camino no sería fácil, que habría noches largas, recuerdos que dolerían y momentos en los que la distancia emocional parecería insalvable. Pero también sabía algo más, que el amor, cuando es verdadero, es capaz de deshacer hasta los nudos más enredados del alma. Y esa noche, con la niña durmiendo finalmente en su habitación, Clara dejó caer la cabeza sobre la almohada y por primera vez en años respiró sin miedo. Porque a veces pedir quedarse es el primer paso para volver a ser. Los días siguientes trajeron una calma pausada, una tregua suave que apenas rozaba la piel como una brisa tibia de verano. La casa, antes silenciosa y fría, empezó a llenarse de pequeños rituales compartidos. Un vaso de leche antes de dormir, la risita inesperada al leer un cuento, el aroma dulce del cacao recién hecho. El peluche rosa, Pelucita, encontró su lugar en la repisa del cuarto de Sofía, ya no como un recuerdo triste, sino como un símbolo de ese pasado que, aunque lejano, se mezclaba con el presente de forma delicada. Clara la observaba con ojos suaves, aprendiendo a leer el lenguaje de sus silencios y sus risas pequeñas. Ya no era solo la madre que había perdido, sino la mujer que elegía quedarse, que tejía con paciencia un hogar hecho de segundos compartidos. Una tarde, mientras la luz se colaba por las cortinas y pintaba sombras cálidas en las paredes, ambas compartieron una taza de cacao caliente, sentadas cerca una de la otra, sin necesidad de palabras. El mundo afuera continuaba girando, implacable y ruidoso, pero dentro de esa casa había un remanso, un lugar donde dos almas heridas encontraban poco a poco su refugio. Y en ese refugio, Clara susurró para sí misma, como un secreto para el viento: «Aquí estás, aquí quedas». Y la niña, con los ojos cerrados y la respiración tranquila, parecía responder sin palabras. Porque a veces, el verdadero hogar no es una dirección ni un papel. Es un abrazo cálido, un peluche en la repisa y 2 tazas de cacao compartidas en silencio.